Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Eran mediados del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera: no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies: no os necesito. Más aún, los miembros que parecen
Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que no parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no la necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todo don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos la interpretan? Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor.
Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado en la primera lectura del libro del profeta de Nehemías cómo el sacerdote, cuando abre el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, empezó a leer la palabra de Dios. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres. Toda la gente seguía con atención la lectura. Y empezaron a llorar. Esto nos está indicando por qué lloraban. Esto es después de la reconstrucción del templo, después de la deportación, cuando por fin regresan. Esdras está sirviendo ante el rey y estaba la ley que estaba prohibido de estar triste delante del rey. Todos en la corte tenían que estar siempre risueños. Entonces él estaba serio, triste. Entonces el rey le pregunta, ¿pero qué te pasa, Nehemías? Te veo triste. ¿Cómo quiere su majestad que esté alegre pensando en el templo del Señor que está todo destruido? Y entonces le empieza a contar. Y el rey se conmueve y entonces lo manda a reconstruir el templo. Después de la reconstrucción del templo es que encuentran el libro y empiezan delante de todo el mundo a leer el libro de la ley, de la palabra del Señor. Fíjense que la gente lloraba por doble motivo. Lloraban mientras que escuchaban la palabra de la ley, lloraban de alegría y lloraban de dolor. Son esas veces donde los sentimientos encontrados y uno tiene una reacción sentimental, en este caso el lloro, otra vez el grito o esa alegría que va mezclada con lágrimas y uno no sabe por qué está llorando, porque a la vez que siente pena, tristeza, dolor, también siente alegría. El pueblo llora de alegría. Llora de alegría al escuchar la palabra del Señor, la ley. Es decir, la voluntad que Dios manifiesta, que ha querido revelar a la nación, esa nación que ha elegido. Representa esta lectura de la palabra de Dios el signo más grande de la proximidad y de la predilección de Dios. Ellos sienten la mano de Dios que está con ellos. Por eso es que el escuchar su palabra, su ley, sus mandamientos, lo que Dios les da a ellos como ley de amor para su salvación, es para ellos motivo de alegría hasta el punto de una emoción profunda que les hace llegar hasta llorar. Esta predilección que hunde sus raíces no en sus cualidades, no en que ellos sean un pueblo muy, muy numeroso o muy poderoso, que tengan unas armas, que tengan unas riquezas. No, simplemente Dios se ha fijado en ellos en Babilonia, en el exilio, y los ha traído a su tierra porque Dios se ha fijado en ellos por la bondad de Dios, por el amor de Dios, porque Él es el que elige al pueblo y que ellos sienten que Dios los ha mirado, los ha elegido, tiene una predilección hacia ellos y esto, el poder escuchar la palabra de Dios, el amor que Dios les tiene, les produce tal alegría que están llorando de alegría cuando escuchan la palabra de Dios. A la vez, también lloran, conmovidos, porque Dios es fiel a sus promesas y no se ha alejado
ni siquiera por el pecado. Y al recordar su pecado por el cual fueron deportados, al recordarle el libro de la ley, cuáles son las faltas en las que han caído, lo que han hecho mal, entonces viene ese otro llorar de dolor. El pueblo estaba llorando. Por eso Esdras, el sacerdote y escriba, los levitas, que enseñaban al pueblo, les decían: hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron, para consolarles, para que se fortalezcan y salgan de ese estado sentimental de las lágrimas, donde están todos llorando, ya de dolor, ya de alegría, o ya de las dos cosas mezcladas. Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones al que no tiene. Cuando el cuerpo también está contento, pues entonces es más fácil con ese alimento, pues controlar las emociones que en un momento se desbordan. ¿Qué nos dice esto? ¿Lloramos alguna vez nosotros al escuchar la palabra de Dios? ¿Meditamos en profundidad qué es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra? ¿O escuchamos como cosas que se cuentan, historias, acontecimientos que sucedieron? ¿Cómo es que nosotros percibimos la palabra del Señor? Veamos toda la solemnidad que le han dado Esdras, Nehemías, los levitas. Han congregado al pueblo, los han puesto en la plaza. Todos se han puesto de pie para escuchar la palabra de Dios. Y ahora el lector comienza. Hoy día es fácil que todos tengamos la Biblia, o la podemos conseguir. Es tan fácil poder leerla, poder escucharla. Tenemos tantos medios. Hoy tienes cassette, tienes CDs, tienes internet, tienes cantidad de modos de poder tener, escuchar, leer. Entonces no, ni sabían leer y escribir la inmensa mayoría. Simplemente los escribas, cuando se dice que es un escriba, es porque era uno que sabía leer y escribir. Ese es el que sabía leer y escribir, lo demás nada. Y por eso tenían que estar ellos los que sabían y les leían. Además, no tenían imprentas como nosotros. Para poder escribir un libro, no sé si ya les comenté aquí o fue en otro sitio. Un profesor de Sagrada Escritura nos decía ya en el seminario que él estuvo en Tierra Santa y entonces quiso esto, pues cómo no, tener el rollo de la ley, escrito como lo tenían los hebreos, como lo tenían en las sinagogas. Y fue a preguntar a ver cuánto podría costarle el rollo de la ley en piel, ¿no?, como está escrito, en los rollos y demás. Y cuando le dijeron el precio, pues dijo, bueno, entonces vamos a ver, ¿no podría ser los rollos de la ley, como eso es palabra de Dios, nadie se atreve a quemarlos, a destruirlos? Simplemente cuando ya están por el uso, están manchados porque se toca con las manos y se van deteriorando, entonces cuando ya se hace como imposible o ya está demasiado deteriorado y pueden adquirir otro rollo, otro libro de la ley, entonces esos los meten en una vasija, los dejan en un depósito y los dejan para que se descompongan solos, para que ellos solos. Pero claro, metidos dentro de una vasija, metidos ahí en un almacén, pues duran años y siglos y más siglos. ¿Cuánto podía costar el libro, el rollo de la ley? Pues simplemente $300,000. Entonces, y uno de esos viejitos ya utilizados, de los que tiran, pues esos $25,000. Así que se contentó con verlo y venirse con las manos vacías, ¿no?
no pudo traerse su rollo, ni siquiera su parte, ¿no? Tengan en cuenta que escribir un rollo de la ley para los judíos y en ese entonces no era una cosa fácil, primero, porque está escrito en un rollo de piel. Segundo, tiene que ser sin correcciones. El escriba que se dedica a copiar puede tardar 1 año o más en escribir una copia. Y claro, se entiende que él tiene que vivir de eso. De ahí tiene que comer todos los días, tiene que mantener su familia, tiene que tenerlo todo. Entonces, si yo le voy a comprar un rollo, es el sueldo de todo 1 año de una persona. Y además, materiales especiales, cosidos especialmente, todo hecho de una manera. Y para escribir, ellos empiezan a escribir, van copiando letra por letra, no pueden cometer errores, porque no se puede tachar, no se puede borrar la palabra de Dios. Esto es importante. Entonces, si se equivocan, eso simplemente lo tienen que desechar y volver a empezar de nuevo. Por eso es que cuesta tanto. Y además, pero ¿cómo puede una persona? Imposible. ¿Cómo puede entonces un pueblo, una sinagoga? Decía que las sinagogas lo que hacen es que invitan a las personas para que los pobres y los ricos ayuden para comprar el rollo, el libro de la ley. Y entonces iban unos comprando por letras. Entonces cada letra vale tanto. Entonces yo tengo por una letra, yo otra letra, yo una palabra, yo un párrafo entero. Los más ricos compraban más, los más pobres compran una letra. Y de esa manera cada uno va aportando hasta que por fin pueden tener ya el rollo completo. Y entonces el escriba, cuando lo ha terminado, ya se lo entrega. Claro, si lo pensamos así, ese rollo de la ley, donde está la palabra de Dios, es tan sagrado que para poder escuchar la palabra de Dios se tienen que poner de una manera especial, se tienen que poner ese día con esas personas que son las que custodian estos libros, que son los únicos que los pueden tocar porque es la palabra de Dios y los únicos que los pueden leer. Para ellos es un acontecimiento muy grande. Nosotros que lo tenemos tan fácil, y sin embargo, que poco nos conmueve a veces. Y el mensaje es el mismo. Dios nos ama y nos ama con un amor tan especial. Claro, ellos lloraban de emoción en este momento, y esto sí, hay que tenerlo en cuenta porque es que vienen de la deportación. En la deportación han estado años sin poder escucharla, simplemente la transmisión de uno a otro, que se reunían y hablaban, pero no con la palabra de Dios delante y leer el libro, el rollo del libro de la ley. Y cuando por fin pueden tener una reunión litúrgica donde tienen el rollo que lo ven y lo presentan delante de todos y pueden leerlo, aquello les emociona hasta las lágrimas, hasta conmoverles, porque es como decir, por fin estamos en la ciudad santa, estamos en la casa de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios, Dios nos ha mirado con amor, Dios se ha vuelto a nosotros. Pues si esto por la palabra de Dios, ¿qué será por el Dios mismo? Jesús está ahí presente en la Eucaristía. Tendríamos que tener la misma emoción cada vez que entramos en una iglesia, que está Jesús ahí, y Él es la palabra viva, el verbo de Dios. Si aquellos israelitas se conmovían hasta las lágrimas, y después los escribas les mandan al pueblo, después de haber escuchado la palabra de Dios, como a alegrarse por haber escuchado, por haber tenido la oportunidad de estar con Dios y de escuchar su voluntad, que esto es lo que contiene la palabra de Dios. Nosotros, no ya una tajada ni un vino dulce, es que es el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo lo que se nos da, la palabra de Dios viva. ¿Cómo no tendríamos que salir llorando de alegría cada vez que podemos tener la oportunidad de estar en una misa? Allá en Arequipa me decía un señor, un albañil, el señor Manuel, me decía,
Antes había tanta devoción que cuando se llegaba al momento de la consagración la gente lloraba de devoción al ver, poder tener ahí a Jesús, que estaba Dios entre ellos, el momento donde el sacerdote pronuncia las palabras sagradas y ahí está Dios presente, hasta las lágrimas. Y era un silencio sepulcral en el templo y todo el mundo adorando. Entonces me iba hablando de sus recuerdos, de lo que él vivía, de lo que él había tenido y cómo se había, la Santa Misa se había vivido en ciertos momentos donde él había sentido esa presencia de Dios entre ellos y había vivido esto de una manera hasta la conmoción, hasta las lágrimas, como aquellos israelitas. Realmente el que percibe la presencia de Dios no puede quedar indiferente. ¿Y nosotros? ¿Qué indiferente? Dormidos, es lo que estamos. Estamos escuchando la palabra de Dios y estamos ahí en la cabeza que nos da vuelta. ¿Sí? ¿Qué diferencia? ¿Cuándo llegaremos a tener esta gracia? De poder sentir la palabra de Dios como que Dios mismo nos está hablando, que Dios te está diciendo todo eso que lleva en su corazón, todo lo que te ama. Pero es que te lo dice no solamente con palabras, porque esto era lo que le admiraba a los, como nos cuenta hoy el Evangelio, esto es lo que admiraba a aquellos de Nazaret. Enrollando Jesús el libro, se sentó, lo devolvió al que le ayudaba. Toda la sinagoga tenía fijos los ojos en él. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad. Lo que decía no iba solo con palabras, iba con hechos, con enseñanzas, con obras. Si nosotros viviésemos la palabra de Dios, a Jesús, que va a estar aquí presente ahora en un momento en el altar, saber que es su palabra y que todo lo que Él dice, esto de que yo os he amado, que yo os amo, que es verdad, no podríamos salir insensibles, sin haber derramado una lágrima, sin haber sentido una conmoción en nuestro corazón de la Santa Misa. Pues si esto es el pueblo de Israel, imaginemos lo que sentiría la Santísima Virgen, porque esto es lo que tenemos que hacer, que esta es la realidad. Lo que sentiría la Santísima Virgen de gozo al recordar, al vivir ese momento de la encarnación, cuando la palabra se hace carne en sus entrañas, y a la vez de dolor, estando la Santa Misa es la actualización de la pasión de Cristo, de su muerte, de su amor al máximo. Y la Santísima Virgen ahí llorando de dolor al pie de la cruz. Aquí la Santísima Virgen no puede quedar insensible porque se conmemoran, se actualizan tantas cosas, la palabra de Dios, el Verbo, su Hijo, que ella esto lo vive de un modo muy especial. Por eso pidámosle a la Santísima Virgen María que tanto la lectura de la palabra de Dios como la presencia de Jesús en la Eucaristía, la comunión, que no sea para nosotros indiferente, que nunca nos acostumbremos ni a escuchar ni a recibir a Jesús en la Eucaristía, ni a escuchar su palabra ni a recibirle en la Eucaristía. Reflexionemos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Pensemos en la aplicación práctica de este Evangelio a nuestra propia vida. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo buena noticia para el mundo. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la palabra de Dios, los exegetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes, roguemos al Señor. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos, roguemos al Señor. Por los profesionales de la palabra, para que alumbren la verdad, inciten al bien, sensibilicen para la belleza, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestra vida, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestros corazones y la súplica de nuestros labios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna
y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí.
Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.